Y ahora ya sí es el momento de presentarles a un hombre que hace más de 20 años que cada vez que va caminando por la calle mira al suelo, y no porque esté buscando, Alejandro, billetes de 500 euros. No, ni tampoco setas, eso que estamos en temporada y este año con tanta sequía y tanto calor no va a encontrar gran cosa. No, tenemos a un invitado hoy precisamente muy especial, porque fue él quien de forma casual descubrió la Villa La Majona. Antonio Gimeno, buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes. Igualmente. Hemos dicho bien, vas mirando el suelo buscando billetes de 500 euros, ¿qué es más fácil encontrar? A ver, ¿los billetes de 500 euros o una villa romana? Más fácil encontrar una villa romana. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Bueno, pero ¿cuántas ha encontrado usted? No sé, es que hay muchísimas en la zona regable. Eso es cierto. Bueno, usted, vamos a empezar por el principio, que es nuestra frase favorita, Pecos. No es extremeño, aunque ya casi podemos decir que lo es. Nació en Madrid. ¿Cómo llegó hasta aquí? Pues vine contratado para trabajar a la presa del Zújar por Confederación Hidrográfica del Guadiana. Entonces eso fue en el año 65 y desde entonces ya no me he movido. Normal, te enamoraste seguro de nuestra tierra. Sí, ¿Y cómo descubres ese yacimiento? ¿Cómo fue? Quiero que nos cuentes los detalles. De mi trabajo, pues resulta que yo pasaba con frecuencia por el cruce de la 430 con la carretera que va a Don Benito a Miajadas. Sí. ¿No? Entonces estaban en obras y vi que estaban haciendo unos terraplenes para el actual lazo que hay de la 430 y vi que había allí restos de piezas romanas. Había tégula, había trozos de columna, había una serie de material. Entonces digo, esto están cogiendo alguna villa romana, Esto están metiendo la mano donde no deben. Se la están machacando. Efectivamente, salí detrás de un camión, vi dónde estaban trabajando y vi que efectivamente eso correspondía a una villa romana. Pero usted era arqueólogo aficionado, No, era aficionado a la historia. Aficionado. Por eso descubrió, o sea, enseguida identificó esas piezas como romanas. Por el material yo vi que era romano. Entonces llamé a un amigo arqueólogo que vive en Madrid, pero estaba por aquí en Extremadura, había venido a pasar el fin de semana. Le llamé, digo, oye, aquí he visto una cosa que la están destrozando. Dice, pues mañana me acerco por allí por la mañana a primera hora. Sí. Vino, nos acercamos a ver la villa y dice, sí, esto tiene una importancia muy grande. Dice, ya se ha destruido la zona de baños y ahora están por la parte ya del edificio en sí. ¿Y cómo convenció a la gente, a los que estaban en ese momento haciendo las obras, o no sé a qué puertas tuviste que llamar para decir, oye, que lo que hay aquí es muy importante? ¿Tuviste que ser muy pesado? No, nada. Eso, fuimos al despacho que yo tenía entonces, preparé un plano de situación, mandamos un fax a la Junta de Extremadura, porque era domingo, y con ese fax nos fuimos a la Guardia Civil, para que viera que habíamos iniciado un proceso de denuncia de la expoliación de un edificio romano. Pero, Antonio, usted lo cuenta como con mucha calma. Usted llega aquí con su amigo, sí, esto es... Yo imagino que estarían emocionadísimos, o sea, que no serían tan sobrios, ¿no? Bueno, vamos a ver, por desgracia, he visto trozos de villa romana destruidos por las nivelaciones. Entonces ha habido mucho, porque hay que tener en cuenta que estamos en la zona más rica de Extremadura, hablando agrícolamente, ¿no? Es la verdadera vega. Luego ahí ha habido población, una población, otra población, muestra que se encuentra de todo. Desde calcolítico hasta romano y árabe, todo lo que quieras. ¿Y era la primera vez que tú pasabas por ese sitio o ya habías estado...? Claro, ya lo conocías esa zona. Estaba dentro de la zona de trabajo. Pero me llama la atención que hasta ese día no te diste cuenta de lo que había allí. Bueno, vamos a ver, allí siempre había habido unos enterramientos por encima de la villa romana. Y se sabía, lo que pasa es que eran enterramientos que no eran romanos. Es decir, que sobre una población hay otra, pero de menor importancia. Claro. Entonces lo que allí había o se había visto, ¿no? A grosso modo era que había una ocupación, pero como una necrópolis, pero de poca importancia, podría ser de la época árabe o por ahí. Bueno, y como usted decía antes, tuvo que hacer de todo,
Usted hizo el mapa de situación, llamó a la Guardia Civil, denunció que podía haber una futura expoliación. Sí. Vamos, que como ya tenía esa experiencia previa con otros yacimientos que se habían malogrado, esta vez dijo, no, rápidamente vamos a solucionarlo. Entonces estuve con el Seprona, con la Guardia Civil, y el cabo me dijo que dice, mañana a las 5 de la mañana estamos allí para parar las máquinas. Efectivamente fueron, se pararon las máquinas y ya es un proceso administrativo en el cual yo no vuelvo a entrar. Y aparecí cuando los arqueólogos de la Junta, los funcionarios de la Junta, fueron a mirar qué era aquello y se limpió un trozo pequeñito de lo que es el suelo, ¿no?, de las teselas que había y el dibujo que tenían. Entonces sí, eso lo estuve viendo. Y a día de hoy, que ya por fin está abierto para el público, que todos los extremeños que quieran pueden visitarlo y ver esas maravillas y esas riquezas que tenemos, ¿tú qué sientes al saber que, Pues mira, eso está en pie y que se puede ver? Se siente una satisfacción de plantar un árbol, tener un hijo y decir, bueno, pues esto sé que ha quedado por lo menos. Pero entonces lo consideras un hijo tuyo también. Hombre, ¿Algo así? En parte no como hijo, pero por lo menos que he hecho algo por los demás. Y te invitaron a la inauguración, porque Alejandro ya hemos contado que él no pudo ir, que él ha ido después. Tampoco me invitaron, ¿eh? Pero tú estuviste en la inauguración. No, estuve después con Santiago viendo aquello. Bueno, era una inauguración, era la apertura, se puede decir, para el uso público de... Y no has pensado, fíjate, estaba pensando, Alejandro, que cuando nos visitaban del Museo Romano de Mérida nos decían que muchos mayores son guías para los niños. ¿No has pensado en ser guía tú de ese sitio tan bonito y poder enseñárselo a niños o a otras personas? No, yo creo que es fundamental la educación de los niños, pero para todo en la vida. Entonces, si les damos una afición, un aliciente o una posibilidad, y la pueden aprovechar porque se les ha inculcado correctamente, pues será para el día de mañana algo positivo. Antonio, usted dice que ya no pudo intervenir más allá de, No, claro, de la primera ahí se acabó. Pero a pesar de que no pudo ser testigo de lo que se iba encontrando, ahora, viendo lo que se ha podido rescatar, ¿usted pensaba ese primer día que se iba a llegar al nivel de restauración al que se ha llegado, que se iba a encontrar tanto? Sí. Y Usted más. es un optimista. Y más. Sí. Aún queda, ¿eh? Mucho. Aquello es que es enorme. Lo que pasa que es la parte más importante, yo creo, la que han visto. Ahora, yo creo que queda bastante más. Porque como conozco la zona y sé todo lo que se ha movido por allí, sé que puede haber más. Y Pero no más como, a ver, que nos cuente, por favor, cómo, esto es exclusiva, ¿qué cree que se puede encontrar allí? Denos pistas de otras cosas que sean. Que vamos nosotros mañana a buscar. Pero vamos corriendo. No, hombre, supongo que aquello era la base de una gran explotación. Luego tenía que haber carpinteros, tenía que haber peones de todo tipo, albañiles. Tenía que haber de todo Y para una una vez que- explotación agrícola de esa magnitud. Y Antonio, una vez que ya has descubierto una, ¿no tienes mono de descubrir más? Vamos a ver, hay que dejar algo a los demás. Para ti, para mí, Alejandro, que sí, que nos está dando pistas. Sí, sí, Nos sí. está diciendo que Nos ha tenemos dicho que ir. por ahí, más o menos cuántos metros desde la Villa Majona tenemos que seguir investigando. ¿Cuántos? ¿Cuántos metros para ir nosotros a excavar? Pues yo creo que alrededor de 50 alrededor. Pero allí hay, que lo hemos estado viendo en el vídeo, lo que Pero hay vamos, es ¿de qué maíz vais y a arroz. sembrar tomates o a...? No, a excavar nosotros con mucho cuidado y con un pincel como si fuéramos Hombre, Indiana es que Jones. son agrícolas. Por eso es que zona agrícola, todo alrededor de esta villa, en el vídeo lo veíamos en las imágenes, que hay trigo, que maíz, ¿no? Antonio, alrededor de la villa es una zona de campo. Sí, pero no me No, preguntes era qué todo tiene porque campo. no lo sé. No, pero a día de hoy, en las imágenes veíamos que está todo rodeado de maíz o trigo. Claro, Sí, porque ¿verdad? ya se ha preparado el terreno, se ha nivelado, se habrá destruido mucho, otra parte ha desaparecido y no sabemos dónde pueda estar, y algo quedará debajo. Antonio, confiésenos. Usted ha dicho que ya en otras ocasiones se había encontrado restos romanos y que precisamente por la época en la que estábamos, en las que a lo mejor pues no se valoraba tanto eso, pues se ha perdido. ¿En qué zonas encontró usted restos que podían ser romanos y en los que no se pudo hacer nada? Confiéselo ahora, que nadie nos está viendo. Vamos a ver. Solamente media Extremadura. Vamos a ver, si hablamos de 56.000 hectáreas de la zona regable, posiblemente tendríamos que buscar en 40.000. Madre mía. Pero claro, eso Madre también mía. paralizaría la vida agrícola, ¿no?
Ese quizás es el Claro, problema que tenemos claro, en vamos a Extremadura. ver, Que... es el gran problema que hay. La tierra más rica, si tú la quieres explotar, tienes que funcionar. Ahora, esto sí, esto no, es muy difícil porque es imposible prácticamente. Pero ¿crees, Antonio, que somos conscientes los extremeños de la riqueza arqueológica que tenemos? No lo valoramos ni siquiera. No, está todavía sin inculcar. Mira, en la casa que hay mucho, se tira comida. Antonio. Qué buen dicho, ¿eh? Qué bien viene para este momento. Usted es un hombre sabio, lo acaba de demostrar. No. Sí. Y además es un hombre honrado. Yo, si estuviera en su lugar, me hubiera llevado unas cuantas teselas. Sé que usted no. No, ¿verdad? No. Uy, a mí esta sonrisa picarona... Lo mismo en su casa tiene algo, Alejandro. No. Antonio, seguimos viendo lo que descubrimos en La Majona. Claro Ana, que sí. estuvimos allí también con las guías, que a partir de ahora ya nos van a... llevar a un viaje al pasado para saber cómo era esa villa romana en la que un terrateniente controlaba a todos los agricultores que estaban alrededor y, por supuesto, se llevaban el dinero ellos, no los agricultores. Estamos en el Oecus, o la parte principal de la casa, lo que es el salón principal de la casa. En él lo que tenemos que destacar es el mosaico del suelo, en el cual ahora mismo tenemos, aunque lo tenemos tapado, por protección ya se puede dilucidar que se encuentran las figuras femeninas. Normalmente en los mosaicos lo que sí se utilizaba mucho, tanto la figura femenina como el tema de las 4 estaciones y zonas que se recubrían, sobre todo en las esquinas. Justo debajo de esas piedras que vemos y después de una pequeñita lona que no está visible, tenemos esta lona principal, pero ahí debajo están los mosaicos. Ahí debajo están los mosaicos. No están en ningún museo. No, están aquí en directo con vosotros y ya sabéis que pertenecen a una casa que ya estamos hablando del 1 del 5 después de Cristo, estamos hablando para ponerse un poco los pelos de punta porque realmente tiene un valor importante para destacar. Bueno, el peristilo, la etimología de la palabra lo indica, es alrededor de. Entonces, estos pasillos cubrían las partes principales, en este caso el impluvium, que es la parte principal de la casa, porque todo lo que estuviera referenciado con el agua tenía una importancia primaria, y estas zonas que eran como unos pasajes, unos pasadizos cubiertos, iban porticados y llevaban casi siempre columnas. Las partes principales solían ser de mármol y las partes de segundo orden eran de granito. Tenemos que destacar que esta zona tenemos el mosaico de 2 colores y sin embargo en el Oecus tenemos el policromo allí. Es normal que en este tipo de excavaciones se encuentre la base, pero por ejemplo no se encuentran las columnas, que son elementos bastante grandes y que aparentemente deberían ser fáciles de encontrar. Bueno, yo creo que si conocéis un poco ya la historia del desarrollo de la excavación, cómo se encontró, los años que por desconocimiento esto ha estado a la intemperie y sin esa precaución de cuidar esos elementos, lógicamente en aquel momento sí habría una representación clara de muchos artículos importantes que en este momento, bueno, pues a lo largo del tiempo, por descuido, por expoliación, pues lógicamente no se han podido llevar a museo. Pero vamos, se presume por toda la información que hemos podido obtener de lo que sí se ha encontrado, la riqueza y lo magna que era esta casa en aquella época. Aquí vivía una familia romana que era el propietario y además eran gente bastante importante, sobre todo por el busto que se ha descubierto, ¿no? que tiene muchas similitudes con Alejandro Severo, uno de los emperadores romanos. Entonces puede ser alguien afín a ellos o incluso algún familiar. Y bueno, tendría cantidad de personal de servicio, tendría esclavos. ¿Por qué era tan importante el impluvium en la época romana? Pues los romanos tenían un trato especial con el tema del agua. Hemos reconocido en muchos de los monumentos que tenemos a lo largo de la historia la importancia que tenía el agua. Entonces, alrededor de ellos también se daba importancia a las dependencias que había. Esta era la fuente, el estanque principal de la casa, y era pues de una amplitud, de una calidad y de unos materiales hechos de primer orden, y eso llamaba la atención y tenía mucha importancia en la casa. Esta parte es fundamental, porque aquí fue donde se encontró el busto del supuesto propietario. Sí, cuando hablamos del busto del supuesto propietario dijimos que la importancia que tenía el descubrimiento de este busto de Alejandro Severo, bien porque pudiera ser el propietario de la casa o una personalidad de muchísima relevancia para tener en su casa un busto esta persona dueña de la Majona. Lo cierto es que esta es la fuente, es una fuente monumental, era una fuente de una importancia tremenda. Aquí también, como hablábamos antes, se presume
presumía que se bañaban y se hacían, bueno, en plan ocio, pero lo importante es que esta fuente también canalizaba el agua por mediación de tuberías a lo largo de la casa. Está la parte de almacenaje, donde se quedaba el trigo, incluso se comenta que había unos grandes vasijas donde se tenía también el vino y era, bueno, pues el almacenaje de los alimentos que se podían almacenar entonces en esta zona, lógicamente. Y también tenemos luego a continuación lo que era la noria, con una piedra que es de molino. Aquí se hablaba de que toda la zona de alrededor tenían unos servicios en el sentido de atender a la casa en todo lo que eran los oficios que necesitaban. Adelaida, hemos hecho el recorrido que los turistas van a hacer contigo a partir de ahora, pero hay una cosa que a mí me ha quedado la curiosidad, porque la Majona tiene algo que ver con el nombre romano original. Bueno, un nombre que se presta casi a los romanos, pero bueno, la Majona es el nombre de la finca donde se hicieron las excavaciones que comentamos ya hace 20 años. A posteriori luego ya se encontró lo que era este hallazgo de tanta importancia y bueno, lógicamente pues se le puso el nombre de la finca La Majona. Pues tengo que decirte, Alejandro, que has sido un afortunado, has tenido una guía estupenda, además en un recorrido tan bonito. Sí, pero yo, fíjate, pensaba todo el rato en ti y yo te hubiera dicho, imagínate que eres una dama romana de una villa, por ejemplo, de Mérida y que quiere tener una segunda vivienda y te enseñaríamos todo esto, para ver incluso si con me la baños compro, de mármol, ¿no? Claro, y hoy tenemos al mejor agente inmobiliario para eso. Claro que sí, Santiago Guerra, él es arqueólogo de la Junta de Extremadura, además has coordinado este proyecto, tanto de restauración como de excavación de la Villa La Majona. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Le ha hecho gracia el chiste, ¿eh? Sí, le ha gustado, Sí. le vamos a comparar con... ¿Os conocíais vosotros dos, Santiago? En persona no. Yo había hablado con Antonio Jimeno, pero este año, a raíz de todas las obras que se estaban haciendo en el yacimiento y del estudio que se estaba haciendo de un poco de cada una de las partes, pues quería un poco contrastar información y una de las personas, José Antonio Pove, de Trasa, le conocía y me pasó su teléfono y hablé con él. ¿Y no te sorprendió cuando te contó todo esto? Hombre, como habéis visto, pues es una persona que tiene una gran sabiduría y lo que ha visto, ¿no? Las personas mayores, todo ese conocimiento que nosotros intentamos sacar a través de una excavación, ellos en muchos casos, de esos enterramientos que él estaba hablando, de encima del yacimiento, nosotros no hemos llegado a ver nada. Bueno, Santiago, un momento, por favor, las cámaras que enfoquen en este momento a estos dos hombres, porque esta es la presentación oficial. Antonio, Santiago, Santiago, Antonio... Se han saludado por ahí, Bueno, que decir. Santiago, ahora me gustaría que reconocieras públicamente, si quieres, yo no te quiero obligar, pero yo de ti lo haría. La labor de Antonio, porque si no fuera por gente como él, que realmente estaba haciendo un trabajo que no tiene nada que ver, hubiéramos perdido este yacimiento. Desde luego, ahí dentro de ese proyecto de recuperación hay varias personas importantes. Una sin duda es Antonio Jimeno, otra fue el cabo Manuel Piri del SEPRONA de la Guardia Civil, José Luis Mosquera, que entonces era arqueólogo territorial también de la Junta de Extremadura. Pues ellos fueron un poco las tres personas fundamentales que paralizaron esas obras, que dieron a conocer y denunciaron esos hechos y que hoy, gracias a ellos, a esa labor que hicieron en aquel momento, conservamos lo que conservamos de esa villa. Pues hay que decir que gran parte de la villa, toda la zona occidental, se destruye en ese proceso de extracción de áridos para la carretera. Y Santiago, vuelvo a nombrar al Museo Romano, nos acompañaba una persona de la Asociación de Amigos hace tan solo una semana y nos hablaba de que las obras del museo se estaban paralizando porque se ponen a hacer obras y encuentran restos. ¿Esto es así en Extremadura? Pues, Y con él lo comentábamos hace un segundo. Lo estaba viendo cuando lo estaba comentando. Realmente el petróleo de Extremadura, muchas veces lo decimos, el petróleo es nuestra naturaleza, nuestros recursos patrimoniales en cuanto a la arqueología, a la historia, a las manifestaciones artísticas que conservamos hoy en día en Extremadura y a los recursos naturales que tenemos. Eso es nuestro verdadero petróleo y es nuestra verdadera riqueza y fuente de empleo. Hay que entender que también el patrimonio es una fuente de empleo importante. Ser arqueólogo de un yacimiento como el de La Majona es muy interesante, sobre todo también desde el punto de vista antropológico, aunque no sea tu especialidad, pero ¿nos puedes explicar, viendo cómo es el trazado de la casa, cómo eran los habitantes de La Majona y cómo vivían? Bueno, quiero hacer un apunte, un inciso. Yo he coordinado un poco lo que es la última campaña de excavaciones y de restauración, pero ahí han trabajado arqueólogos de la empresa Arquepé, de la empresa Arque, y ellos en ese sentido son los que han estado excavando, ¿no? A partir de ahí, pues, la vida, ¿cómo se desarrollaría en esa villa? Pues tendríamos una zona, como es la zona más monumental, que es la pars urbana, ¿no? Es la zona donde vive el dominus, donde vive el señor de la casa, como estaba antes comentando Ana. Sería como una segunda residencia. Él seguramente pues estaría en una ciudad, sería seguramente un alto dignatario,
tenemos que hablar también de que hablamos muchas veces como de un único propietario, pero estamos hablando de 5 siglos. Imaginaros las generaciones que pasan de propietarios en esa villa. En esa villa, según hemos hecho las excavaciones y los trabajos de restauración, se ha visto que hay muchas reformas. Hay sobre todo 2 momentos importantes de reforma: los mosaicos de color blanco y negro, los mosaicos bícromos. Esos son del siglo I, II, y el mosaico grande, el mosaico de la estancia, el mosaico polícromo, ese del siglo III, IV. En cuanto a estatuaria que se ha recuperado, pues también hay una pieza que es del siglo I y después el busto de la Amazona sería ya del siglo III, ¿no? Ahora hablaremos de ese busto, porque entonces, según lo que estás contando, no era su vivienda principal, a lo mejor vivían en Mérida y era como su casa de campo para pasar el fin de semana, y según cuentas también, era una familia que no se privaba de nada, ¿no? Era una casa bien. Sí, sí, era un palacete, podemos decir que era un palacete, porque... o un cortijo andaluz, ¿no? Sí. Como decimos los de Extremadura, ¿no? Era un gran establecimiento agropecuario que tenía un gran patio central con jardines, con fuentes, esa fuente monumental que veíamos antes en las imágenes, ¿no? Pues un poco preside ese lado oeste de ese patio, que estaría jardinado. Todo el pasillo que rodearía ese patio estaba perfectamente conformado con una serie de arquerías y de columnas. Hemos recuperado algunas de esas columnas de granito. En la zona del atrio todas las columnas eran de mármol. También tenemos en el Museo Etnográfico de Don Benito uno de esos fustes de esas columnas. Como habéis visto, hay restos de la policromía de todos los enlucidos que bordean ese patio central, están pintados. La estatuaria en la gran sala principal, o ese oecus donde recibiría ese alto dignatario a las personas que vinieran a verle, ¿no? A la casa, pues dentro de esa propia sala de más de 300 metros de mosaico que debía tener, tenía un zócalo de mármol con bajorrelieve de diferentes motivos, y después tenía incluso una fuente dentro de la propia estancia. Imaginaros la calidad y la monumentalidad, o la opulencia, el derroche, más o menos dicho, ¿no? De la importancia que tenía esa casa. Gente muy rica, vaya. Sí, 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 sí. Muy, muy rica. Ya que estabas nombrando esa estatua, ese busto, que además nos puede dar pistas sobre la riqueza de esa familia. Ese busto ahora está en el Museo Arqueológico de Badajoz. ¿Sería el dueño? ¿Qué pistas tenemos? ¿O más bien es un homenaje a un posible emperador por el parecido? Claro, ahí está un poco diferentes líneas de estudio, de hipótesis, ¿no? Cierto es que de la villa hay poco excavado todavía. Es lo que estaba antes comentando también Antonio Gemero, de que de esa villa todavía queda mucho por excavar. Conocemos una parte solo de ella. Entonces, como referencia, pues tenemos una serie de materiales arqueológicos, entre ellos ese busto, y ese busto lo que nos está dando es un estilo por ejemplo, de la indumentaria que lleva la toga con tabulata, ¿sí? Que es esa toga que está doblada, ¿no? Luego el realismo que presenta de cómo está tiene un poquito de barba, que no es habitual en los bustos romanos. Claro, los ojos almendrados, como el punteado de marcarle lo que es el cabello, todo eso nos está marcando un estilo que se da en el siglo III. Nos quedaremos con esa duda, pero yo no quiero quedarme con la duda. A ver si, Antonio, tú me puedes echar una mano. Quiero que me expliques el tema de la calefacción del suelo. ¿Cómo era eso? Porque me parece súper curioso. No sé si lo controlas. ¿Cómo calentaban las casas? Pues yo no te lo puedo decir, yo no soy experto. El arqueólogo es el que mejor puede explicar pues, por qué favor, ha hecho allí. Ya ha visto lo que hay debajo y lo que hay por el medio, cómo podían calentar la casa. Pues, Santiago, normalmente frío no pasaban, ¿eh? Por eso, cuéntanos a todo. ¿Cómo estaban calentitos en casa? Hay que decir que la casa, ese gran complejo agropecuario, pues tenía diferentes estancias. En la parte urbana, en la zona residencial del señor, ahí sí que había calefacción. Y solían tener además sus baños con sus diferentes salas, sala caliente, sala templada, sala fría, ¿no? Madre mía. Por debajo de algunos de los mosaicos se conservan todavía las tuberías de plomo de las conducciones, de cómo pasaban el agua de uno de los depósitos a otra de las partes. En la zona que se destruyó en la parte occidental de esa villa, ahí se han conservado restos latericios, que también incluso hay trozos de tubos de cerámica que nos hablan de esas conducciones de aire caliente. No sabemos si realmente las termas estaban ahí o son restos un poco de los movimientos de los araos que han llevado esos materiales, esos restos de cerámica de un lado hacia otro. Esperemos que las podamos encontrar y podamos, dentro de 1 año, 2 años, responder a esa mejor. pregunta. Vale, perfecto. Antonio, tienes varios nietos y de hecho de un par de ellos te ocupas habitualmente, les cuidas.
¿Les has llevado ya a ver este yacimiento? No, todavía no. Si no se ha abierto hasta hace 2 días. Bueno, pero eso es una cita que tienes que... Bueno. Porque con la satisfacción con la que se te ve escuchar todo esto, que formas parte de ese descubrimiento, aunque fuera hace ya mucho tiempo, ¿no tienes ganas ya de enseñárselo a tus hijos, Hombre, a tus me nietos? gustaría como todo, pero es que cada uno es una forma de ser. Claro. Ahora, que quieran ellos después... Pero vamos a ver, Antonio, es que tú le tienes que decir a tus nietas que tú fuiste el Indiana Jones que descubrió eso. Dice, mira, pero esto seguro- está aquí gracias a mí. No exageremos, que no tengo gorro. Pero Antonio, seguro que sí has compartido con ellos ¿Eh? este hecho, ¿no? Sí, le Sí, has bueno, contado. vamos a tener en cuenta que la mayor tiene 5 años. Ah, claro, son muy Todavía pequeñitos. no están en edad de poder comprender ni de asimilar estos temas. Pero ¿no? aprovecho con lo que acaba de decir Alejandro y lo que antes hablábamos también, Santiago. ¿Tú crees que es importante que las excursiones, los niños vayan hasta allí? Antes hablábamos de la importancia de que ese conocimiento, las primeras personas que lo valoren sean los niños. El día de la apertura, precisamente, del yacimiento, lo que se llevó fue al Colegio Donoso Cortés, a 60 niños de ese colegio, a explicarles los valores patrimoniales que tiene el patrimonio y a que ellos empiecen a valorar toda esa riqueza que tiene toda esa zona de Don Benito. Recordemos que hay unos días de visita muy concretos, pero que para excursiones no solo de colegios, sino también de grupos Mayores. grandes, pues por ejemplo, si nosotros vamos con tu familia de Torbiscal, un saludo, Vamos tan para allá. pues podemos gestionar una visita aparte. Antonio, para el que vaya allí por primera vez, hay que ser también sincero, quizás se quede un poco sorprendido y dice, pero si es que se ve muy poco. Quizás para el que no sabe de este tipo de yacimientos, ¿de qué manera podemos explicarles la importancia, no solo para Don Benito y para los calabazones, sino para toda la zona, de haber salvado un yacimiento que hoy podría estar perdido? Hombre, eso es indudable, es un hecho histórico que este hombre, gracias a su labor, pues hoy en día podemos disfrutar de esos restos y tenemos que decir eso, que en Extremadura hay varias villas incluso que se visitan, como la villa de Torre Águila. En el caso de la Majona hemos optado por otra solución, que no es la de arrancar los mosaicos y llevarlos al museo y que tú puedas ir a visitar los mosaicos al museo, sino que tú puedas saber que los mosaicos están debajo de esas lonas. Y es un modo de preservar el original, lo que es esa parte de esa villa, esa parte arquitectónica, dentro de ese contexto, sin tener que desplazar esos restos, por ejemplo, al museo, Claro. y que tengas que hacer 200 kilómetros para ver esos restos arqueológicos. Y luego, con esos motivos representados en esas lonas, al mismo tiempo estamos protegiendo que no les afecte el tema de la lluvia, de la incidencia del sol, ¿no?, de las heladas, y estamos también experimentando nuevos materiales para el tema, como estábamos también antes hablando, de la integración de los restos. Tenemos tanta riqueza arqueológica y tenemos que ir también explorando nuevos métodos de integración de esos restos arqueológicos dentro de lo que son las obras de construcción, las nivelaciones o el propio uso agrícola de los diferentes espacios de Extremadura. Estás hablando de exploración y yo vuelvo a rescatar la peli de Indiana Jones que nombraba ahora mismo Alejandro. Dentro de tu departamento, ¿no os sentís un poquito así? Porque estáis por toda Extremadura descubriendo y encontrando auténticos tesoros, Santiago. Sí, bueno, quizá yo en mi caso la afición me viene desde pequeñito, desde Arpolito yo ya decía que yo quería ser arqueólogo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Anda. Pero quizás ya es una labor profesional, es como una persona que hace trasplantes y que salva vidas. Ya. Yo creo que esa profesión suya es mucho más importante que la mía. Yo, mi conocimiento, mi trabajo, junto con el de todos mis compañeros de profesión, es el de que unos restos trasciendan de mi generación a las generaciones futuras. Y si además concienciamos a esas generaciones de que los protejan y los acrecienten, pues un poco ese es el valor de nuestro trabajo. El tema de ser Indiana Jones o no serlo, pues hay veces que te sientes así y otras Claro. veces, como dicen, el tema del polo, ¿no? Sigue buscando. Santiago, tengo que decirte, quizás tú no te sientas Indiana Jones, pero gente como tú y como Antonio, que en su día luchó, Sin duda. sois auténticos héroes, porque se ha tardado 21 años en que este yacimiento pudiera ver la luz. Así que nuestro reconocimiento para vosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a los dos por la labor que tú haces a día de hoy y por ese, bueno, descubrimiento que tú hiciste hace tantos años y que hoy podemos disfrutar. Y gracias también a ti, Alejandro. Ana, enhorabuena, porque hoy en Extra Tarde, como presentador, ha sido testigo de un momento histórico que ya va a quedar en el archivo de Canal Extremadura para siempre, y lo digo en serio. Antonio, el descubridor del yacimiento de la Majona, Claro que fue uno sí. de los arqueólogos. Enhorabuena a todos, muchísimas qué bonito gracias, de todo. verdad, Sara. Continuamos con muchas más cosas en el programa Extra Tarde.